Buenos días. Cantábamos ahora que somos la generación que danza. Yo soy de los que dice que yo soy como un muñeco de madera a la hora de bailar, ¿vale? Pero me he dado cuenta que no soy el único. Porque estábamos cantando Soy la generación que danza y parecemos de madera. Yo no sé si a lo mejor vosotros sois como yo, que bailamos como los muñecos de madera. Del pueblo donde yo vengo se dice que era el baile del cubata, porque se cogía el vaso y el único baile que hacía uno era así y vuelta al lugar. Y yo hasta ahí sé bailar. Con esto no quiero que nadie me enseñe a bailar, ¿vale? No es algo con lo que disfrute. Pero tenemos que ser coherentes con lo que hablamos, tenemos que ser coherentes con lo que cantamos, tenemos que ser coherentes con las cosas que hacemos. Porque eso va a demostrar mucho en nuestra vida. Porque si nosotros venimos a glorificar al Señor, y aquí le glorificamos, y fuera no, ¿qué somos? Hipócritas. ¿Nadie más lo sabía? ¿O nos daba vergüenza decirlo? No, con esto no quiero que nadie se me ofenda, ¿vale? La idea no es no he venido esta mañana a decir voy a llamar a todo el mundo aquí hipócrita a la cara. No. Yo sé que algunos bailamos así y es nuestra forma de expresarnos. Que nadie se malinterprete, ¿vale? Pero sí debemos de ser coherentes con lo que decimos. Sí debemos de tener una coherencia en lo que hacemos y en lo que decimos. Porque si decimos que somos cristianos, debemos de vivir como cristianos. No, yo he predicado, hace no mucho he predicado, no sé si aquí, pero dice, nosotros si decimos que somos cristianos, tenemos que parecer cristianos, tenemos que pensar como cristianos, tenemos que hacer como cristianos, tenemos que oler como cristianos. O sea, todo nuestro ser tiene que demostrarlo, no solo nuestra boca. No va de eso la prédica hoy, pero qué importante es que aprendamos a vivir conforme decimos. Porque decía Rubén al principio del culto que cuántos habían recibido al Espíritu Santo en su vida. Y qué grato ha sido, que la gran mayoría ha dicho que sí. Gloria a Dios. Eso implica que hemos aceptado el servir al Señor, ¿verdad? 3 o 4. ¿Hemos aceptado servir al Señor? ¿Amén? ¿Sí? Pues qué bueno que vivamos una vida que le glorifique. Qué bueno que vivamos una vida que realmente denote que el Señor está obrando en nuestras vidas. Pero para ello implica que debemos de cumplir unos ciertos mandamientos que el Señor nos pide, o nos da, más bien. Vamos a ver en Deuteronomio 6. Yo normalmente no suelo traer mi Biblia para predicar, porque predico más cómodo con la tablet, pero me he dado cuenta de que vosotros tampoco traéis vuestras Biblias al culto, en gran mayoría. Aprovechando, Edith, ¿dónde estás? Ahí arriba, todos sabéis quién es Edith, ¿verdad? Pues las Biblias que ponemos ahí no están solo de adorno, están para comprar, ¿vale? Si alguien quiere una Biblia, que hable con Edith, o si no, el próximo domingo, que por cierto no vamos a tener reunión aquí. ¿Todos sabían que el domingo que viene no hay reunión aquí? Porque tenemos el congreso anual de Remar y vamos a estar en Fuenlabrada compartiendo con hermanos de todo el mundo, de la Iglesia Cuerpo de Cristo y de la ONG Remar. Os invito a que vayáis. La entrada es gratuita, ¿vale? Por tanto, estaremos el viernes por la tarde, desde las 5 de la tarde, ¿vale? El sábado de 10 de la mañana pararemos a comer a mediodía y luego por la tarde va a haber una actividad de alabanza y oración, ¿vale? Y el domingo estaremos desde las 10 de la mañana como hasta las 3 de la tarde. Si alguien no tiene cómo ir, ¿vale? Que hable con los hermanos. Yo no os puedo invitar a ir en mi coche porque no cabe más gente, ¿vale? Pero a lo mejor hay algún hermano que tiene coche y tiene plazas. Si no, en transporte público se puede llegar, porque el lugar donde vamos a ir está en la puerta de la estación de tren y de metro de Fuenlabrada, ¿vale? Si alguien no sabe cómo llegar, que hable conmigo, porque se puede ir en transporte público, en autobús, se puede ir hasta Madrid, allí coger el tren e ir hasta Fuenlabrada. Pero la idea de todo esto es que podamos
disfrutar del tiempo. Y yo venía hablando de las Biblias. Allí va a haber montada un expositor mucho más grande que el que tenemos aquí, con mucha más variedad. ¿Vale? Vamos a orar antes de continuar. Señor, gracias por el privilegio que nos da, Señor, de reunirnos en tu nombre. Gracias porque podemos alabarte, gracias porque podemos adorarte, Señor. Y gracias, bendito Dios, porque tú hablas a nuestras vidas. Te pedimos que tomes el control de este tiempo, Señor, que puedas darnos, Señor, una palabra idónea a la necesidad que estamos viviendo y que vamos a ir de este lugar edificados, Señor, por ti y para ti, Padre. Bendícenos, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer en Deuteronomio 6. En mi Biblia lo titula El Gran Mandamiento, ¿vale? Los títulos, alguien me enseñó que los títulos que están escritos en los textos muchas veces no tienen por qué ser inspirados por Dios, simplemente son de aquel que la tradujo, que dijo, bueno, pues esto concuerda, ¿vale? Pero bueno, dice que es el Gran Mandamiento. En Deuteronomio 6:1, vamos a leer hasta el 9, dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos de Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra, a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, y todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como lo ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y de tu puerta. Amén. Esto es un mandamiento que el Señor dio a aquellos que estaban por recibir la promesa de Dios. ¿Alguno de vosotros tiene alguna promesa de parte de Dios que no ha recibido? Todavía. ¿Hay uno? El resto ya hemos recibido todo lo que Dios nos ha prometido. Yo todavía tengo el lista de espera. Yo sé que el Señor cumplirá, porque Él dice que cumplirá, y Dios no miente. Pero yo tengo cosas en la lista que Dios me ha dicho que me va a dar y que todavía no han llegado. Y esto es para aquellos que estaban por entrar en la tierra prometida. Dice que les estaba preparando para aquello que fluye leche y miel. Dice, en el 3 dice, oye pues Israel, cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. El Señor nos está dando mandamientos para cuando llegue la promesa. A veces decimos, no, cuando el Señor me dé X, empezaré a prepararme para ello. No, el Señor no funciona así. El Señor te dice, prepárate que viene. ¿Por qué? Porque cuando va a venir una tormenta, tenemos que prepararnos antes, ¿verdad? Ahora en estos días hace un año de la Dana en Valencia. Y si a muchas de esas personas les hubiesen avisado con antelación, a lo mejor la circunstancia habría sido un tanto diferente. Entonces, si el Señor nos avisa y nos preparamos, hay un texto que dice que el avisado ve el mal y se aparta y se esconde, pero dice que los necios pasan y reciben el daño. ¿Cómo somos nosotros? Somos avisados, ¿verdad? Y cogemos ese aviso para nuestras vidas y nos ponemos en orden delante de Dios. Señor, antes de entrar a la tierra prometida me quiero poner en orden contigo. Quiero estar en orden, quiero estar bien en tu presencia. Quiero estar como tú mandas que estemos. En el versículo 4 de Deuteronomio 6 dice, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Lo tenemos claro, ¿verdad? Un solo Dios. ¿Amén? Debemos de tener un solo Dios. Dice el versículo 5, dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Esto es vivo en nuestras vidas? ¿Realmente vivimos una vida
que ama a nuestro Señor, dice, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas? ¿Realmente todas nuestras fuerzas son para glorificar a Dios? ¿Realmente todo lo que hacemos implica glorificar a Dios? Así debe de ser. Debemos de glorificar a Dios con todo. Cuando caminamos, cuando hablamos, cuando descansamos, en todo lo que hacemos debemos de glorificar a Dios. Dice en el versículo 6, estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. No dice, muchas veces tenemos versículos en las paredes, y es bonito, y está bien, porque cada vez que pasas puedes leerlo y recordarlo. Pero dice que debe de estar en nuestro corazón, en nuestras vidas, en nuestro día a día, en lo que hacemos. Dice que se las repetiremos a nuestros hijos y que las pondremos, que hablaremos de ellas en casa y andando en el camino y al acostarnos. ¿Eso es una vivencia real en nuestras vidas? Porque a veces nos cuesta, sobre todo cuando nos relacionamos con personas inconversas, que sabemos que incluso en muchos casos nos van a rechazar por nuestras creencias. Y nos cuesta ir y hablarles de los mandatos de Dios. La idea no es que vayamos con palos, apaleando a la gente diciendo arrepentíos o os moriréis. No. A mí el Señor no me cautivó diciéndome arrepiéntete o te vas a morir. No. Vino y me dijo, a pesar de tus pecados, a pesar de cómo eres, yo te amo. Y debemos de predicar el amor de Cristo allí donde vayamos. Pero tenemos que predicarlo. Nosotros tenemos la obligación de hablar de las promesas y de los mandamientos del Señor a toda criatura que se siente a nuestro lado. Y es nuestra obligación delante de Dios. Tenemos que aprender a emanar la esencia de Dios en nuestras vidas. Eso nos puede cerrar puertas. Eso nos puede complicar la vida en ciertos aspectos. Y a veces nos callamos para no complicarnos la vida. Pero ¿sabes qué? Yo tengo un Dios que tiene la llave maestra. A tal punto que cuando Él abre una puerta, nadie la puede cerrar. Y cuando Él cierra una puerta, nadie la puede abrir. Mira si es poderosa su llave, que cuando Él la abre, ninguna otra llave cierra. Y a la inversa, cuando Él cierra una puerta, nadie más la puede abrir. A ese es al Dios al que yo quiero servir. A ese es al Dios al que yo quiero adorar. A ese es al Dios al que yo quiero dedicar mis fuerzas. Vamos a leer un poquito más adelante, en Deuteronomio 6, del 10 al 12. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y que te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre. Amén, hasta aquí. El Señor nos bendice, el Señor nos da, el Señor nos muestra la tierra que Dios te prometió y vivas en casas que tú no edificaste. ¿Cuántos han edificado su casa? Ninguno, ¿verdad? A lo mejor hay algún albañil que se ha hecho su propia casa, pero no es lo más habitual. Pero sí hemos llenado nuestras casas, ¿verdad? Sí hemos puesto las casas acorde a lo que nos gusta. Pero el Señor dice que cuando Él nos da promesa de algo que nosotros no hemos trabajado para recibirlo, incluso que Él nos ha sobrebendecido y nos ha dado más de lo que merecíamos, dice, en ese momento no te olvides del Señor. La palabra no viene en vano. A veces cuando recibimos las promesas de Dios, aparcamos al Señor a un ladito, Señor, gracias por ayudarme a conseguir esto, ya continúo yo. Y esto tiene consecuencias. Yo tengo que decir que en mi vida hoy estoy vivo y estoy en pie por la gracia y la misericordia de Dios. Y el hecho de no servir a Dios puede implicar que mi vida se complique mucho. El hecho de no hacer las cosas como Dios manda pueden complicarme mucho la vida. Yo me levanto cada mañana
y busco la presencia de Dios. Primeramente, porque tengo temor de Dios. Y porque, ¿qué sería de mi vida si la presencia de Dios no estuviese conmigo? Y me lleva muchos días a temblar, porque hay días que me equivoco. Hay días que hago cosas que no agradan a Dios. Y tengo que pedir perdón. Y ponerme delante del Señor y decir, Señor, una vez más me equivoqué. Una vez más hice algo que no te agrada. Una vez más estuve fuera de lo que tú quieres de mi vida. Pero ¿sabes qué? Dios ha prometido algo para mi vida. Y es que Él va a estar conmigo todos los días de mi vida. Y cuando yo me equivoco y vuelvo a sus pies, no quiere decir que cuando yo me equivoco y hago lo que me da la gana, Él va a estar conmigo. No, cuando yo me equivoco y vuelvo a sus pies, Él me restaura. Vamos a seguir leyendo a partir del versículo 13 al 18. Dice, Jehová, tu Dios, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestro entorno, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya sobre la tierra. No tentarás a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masa. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado, y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Amén. Hagamos las cosas como Dios manda. En el versículo 13 dice, a Jehová tu Dios temerás y solo a Él servirás y en su nombre jurarás. Y el 14 dice, y no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestro entorno. Muchas veces nos dejamos contaminar con las cosas que pasan a nuestro alrededor. Muchas veces entramos en rituales y entramos en cosas que a Dios no le agradan. Muchas veces entramos a participar en cosas de este mundo que están completamente fuera de la voluntad de Dios. Luego nos enfadamos con Dios cuando vienen situaciones difíciles a nuestras vidas, cuando vienen cosas que no entendemos, cuando las cosas nos iban tan bien y de repente ya no. Generalmente, cuando eso pasa es la consecuencia de algo que no estamos haciendo como Dios manda. Generalmente, cuando las cosas dejan de irnos como Dios quiere que nos vayan, generalmente no es culpa del Señor. Luego echamos la culpa incluso a Satanás. Pero si tú llegas y metes los dedos en el enchufe y te da calambre, ¿de quién es la culpa? No, hombre, la culpa es de la central eléctrica que está fabricando la electricidad. Y así somos. Yo reconozco que a veces he escuchado a personas que llegarles una multa de velocidad por ir a 140, 150 kilómetros por hora y decir, ¿ves el enemigo cómo me está atacando? Hombre, a lo mejor estabas haciendo algo fuera de la voluntad de Dios y perdiste la cobertura del Señor. Un hermano querido solía decir que cuando uno supera los 120 kilómetros por hora, que es el límite de la vía en autopista, el Señor se baja. Y dice, bueno, continúa. Pero dice, a partir de 140 Satanás se baja también y dice, si quieres matar, mátate solo. Pero es que a veces somos así de tercos y hacemos cosas que no agradan al Señor. Y luego echamos la culpa a todo el mundo, pero no nos miramos a nosotros mismos. Y si nosotros no estamos guardando la voluntad de Dios, no estamos haciendo las cosas como Dios manda, luego pasan las cosas que pasan. Dice el versículo 15, dice, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya sobre la tierra. Hagamos las cosas bien para que la ira de Dios no venga sobre nosotros. ¿Cuántos quieren que la ira de Dios venga sobre sus vidas? No, ¿verdad? ¿Y qué debemos de hacer entonces? Lo que nos dé la gana. Amén. No. Hagamos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Ahora, para ello debemos de saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿La sabemos? ¿Cuál es la mejor forma de saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Preguntándole a Dios.
Yo cuando quiero saber qué quiere mi esposa, voy y le pregunto. Cariño, ¿qué quieres? A veces no llegamos a ninguna conclusión, pero si yo no le pregunto, ¿cómo voy a saber lo que ella quiere? Me voy a salir un poquito del tema, pero os voy a contar una anécdota. Antes de casarme, yo le pregunté a mi esposa, en su cumpleaños, unos meses antes, qué quería para su cumpleaños. Y ella insistía que nada. No, nada, no necesito nada. ¿Seguro? Y le regalé una caja así de grande, llena de nada. Luego le di los regalos de verdad, pero a veces no vamos y le preguntamos al Señor, ¿qué quiere de nuestras vidas? Señor, ¿qué quieres de mí? Y a veces el Señor no te contesta automáticamente. A veces el Señor nos deja, como en el WhatsApp, que te dejan con los 2 tics azul. Dice, me dejó en visto. No me contestó. Y el Señor a veces nos dice, vamos despacio. Ya te voy a decir, pero, como dicen los colombianos, ahorita. Quédate esperando. Pero ¿sabes qué? El Señor tiene una voluntad perfecta para tu vida. Y el Señor necesita que tú estés sujeto a su voluntad. ¿Cuántos quieren recibir la voluntad de Dios hoy? Amén. A ver, ¿cómo es la canción que estábamos cantando antes? Esta no. Es que hemos cantado una canción que... Bueno, no recuerdo cuál era. Pero que dice que no esperamos nada del Señor, que venimos a su presencia sin esperar nada. Pero todos queremos salir bendecidos de parte de Dios, ¿verdad? Qué contrariedad. Muchas veces nos acercamos a la presencia de Dios para recibir. En este último tiempo he aprendido que cuando nosotros nos acercamos al Señor a pedir, recibimos poco. Pero cuando nosotros nos acercamos a la presencia de Dios para adorar, recibimos mucho. Y es muy, muy diferente una relación de exigencia que una relación de amor. Y el Señor nos ama. Y Él quiere bendecirnos, independientemente de que pueda y lo haga. Pero Él quiere bendecirnos. Pero muchas veces nuestra actitud impide que nosotros recibamos las promesas de Dios. ¿Consideráis que Moisés fue un gran hombre de Dios? Sí, ¿verdad? Pero no entró en la tierra prometida. Esa promesa no era para él. La perdió. Por hacer cosas que no agradan a Dios. ¿Cuántas cosas hay en nuestra vida que no agradan a Dios? Venía pensando en una festividad que ni siquiera es nuestra. El próximo viernes saldrán un montón de niños por las calles vestidos de demonios. ¿Y sabes qué? A veces somos partícipes de esas actividades. Pero a veces somos partícipes de esas actividades y a veces somos partícipes de otras que a lo mejor no son tan visuales, pero tampoco agradan a Dios. Pero luego participamos de esas cosas y nos sorprendemos cuando las cosas no nos van bien. A veces participamos de la adoración a otras cosas que no son nuestro Dios. Y luego protestamos porque las cosas no nos van como queremos. Deuteronomio 6:13 dice, a Jehová tu Dios temerás y solo a Él servirás. Solo a Él le serviremos, solo a Él le adoraremos. Solo delante de Él ofreceremos una ofrenda. Números 26:61 dice, pero Nabat y Abiú murieron cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová. ¿Quieres morir? No, ¿verdad?
queremos vivir una vida plena en el Señor, ¿verdad? Para ello debemos de quitar todo fuego extraño de nuestras vidas. Tenemos que quitar todo aquello que hacemos que no agrada a Dios y lo hacemos voluntariamente. Tenemos que quitar de nuestras vidas todo aquello que nos saca de la presencia de Dios. No podemos vivir una vida para Dios si realmente no vivimos para Dios. No podemos vivir distraídos del plan de Dios para nuestras vidas. Porque si apartamos nuestra mirada de lo que Dios quiere para ti y para mí, nos vamos al precipicio. Estamos caminando en un desfiladero en el que no cabe más que un pie. Estamos al filo del barranco y podemos caer en cualquier momento. Y no queremos morir. Queremos vivir una vida plena en el Señor. En Deuteronomio 28 habla sobre las consecuencias de la obediencia. Y a todos nos gusta recibir las consecuencias de la obediencia, ¿verdad? Son cosas bonitas, agradables. Qué bonito que el Señor nos va a bendecir. Qué bonito que el Señor va a estar a nuestro lado. Pero las consecuencias, las bendiciones de la obediencia vienen contempladas en 14 versículos. Las consecuencias de la desobediencia en muchos más. Deuteronomio 28:15 dice: pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Yo leía este texto y me temblaban las piernas. Es decir, Señor, ¿cómo puede ser que todavía a día de hoy te siga desobedeciendo? Señor, yo no quiero nada de esto para mi vida. Yo no quiero vivir esas consecuencias. Señor, enséñame a vivir en santidad para ti. Enséñame a vivir limpio, puro para ti. Señor, enséñame a prepararme cada día, a santificarme cada mañana, a ponerme delante de tu presencia y poder guardarme en tus manos. Que no me escape, Señor. Señor, que no haga nada que no te agrada. Todo esto hacía arder mi corazón. Y decía, Señor, no puedo vivir así. Señor, yo quiero vivir en tu presencia. Jesús decía, el que conmigo no lo recoge, desparrama. El que no hace mi voluntad va en contra de mi voluntad. El que no está conmigo, contra mí es, decía Jesús. ¿Tú de quién eres? ¿Nos da miedo reconocerlo? Yo no os estoy echando la bronca. Mi labor aquí es haceros reflexionar. Pero tenemos que tener las convicciones claras. ¿Somos de Cristo? Amén. Pues vivamos como si fuésemos de Cristo. Que cuando alguien nos proponga algo que no agrada a Dios, seamos los primeros en decir, yo ahí no me meto. No por las consecuencias naturales o mundanas, sino porque eso no agrada a mi Señor. Porque yo quiero vivir en santidad para con Dios. Y eso te va a generar muchos problemas. Que tú quieras vivir en santidad para con Dios te va a generar muchos problemas. Hace unos años había alguien que me decía, hombre, ¿tú cómo no le vas a ser infiel a tu mujer? Y dice, ¿perdona? En este mundo, todo el mundo. Bien, pero yo no soy de este mundo, yo soy de Cristo. Pero no pasa nada si no se entera nadie. Hombre, me entero yo y se va a enterar mi Dios al que yo tengo que dar cuentas. A mí los demás me dan igual. Mi mujer cuando se enfada es un poco bruta, pero más miedo me da el Señor. Más miedo me da el Señor. Mi mujer se puede enfadar conmigo, me puede gritar, Pero si Dios se enfada conmigo, ¡ay! Ni mi mujer me puede salvar.
Yo tengo temor y temblor de lo que Dios piensa de mí. Y espero que vosotros también. Y si no, que reflexionéis y penséis, ¿qué va a pasar conmigo si no hago la voluntad de Dios? Algunos dicen, bueno, a lo mejor no entro en la presencia del Señor, pero bueno, ya me dará tiempo a arrepentirme. ¿O no? El tiempo aquí es muy corto. La eternidad es muy larga. ¿Dónde quieres pasar tu eternidad? Bien, tenemos claro que con Cristo. Pero entonces, hagamos lo que conlleva para tener una eternidad con Cristo. Y si queremos tener una eternidad con Cristo, tenemos que abstenernos de muchas cosas naturales que a este cuerpo carnal y mundano le encantan. Pero a Dios no. Y si actuamos de manera que a Dios no le agrada, ¿cuál va a ser la consecuencia? Pues aquí sí, os lo voy a dejar de deberes. Podéis leeros Deuteronomio 28 y vais a temblar. Empieza fascinante, hablando de las bendiciones de la obediencia. Y ¡ay, qué bonito servir al Señor! ¡Cómo me gusta cuando yo sirvo al Señor! Pero te garantizo que cuando leas las consecuencias de la desobediencia, vas a tener mucho cuidado de no desobedecer al Señor. A veces pensamos, no, si yo no mato, yo no robo. La desobediencia a Dios va mucho más allá. La desobediencia a Dios va mucho más allá. Y muchas veces ni siquiera pecamos ni de hecho ni de palabra. A veces es de pensamiento o de omisión. ¿Cuántas veces pecamos de omisión y no nos damos ni cuenta? Para eso, y volvemos al inicio del culto, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Para eso tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo venga y te haga. Te olvidaste de hacer mi voluntad. No hiciste lo que debías para glorificarme. ¿Qué te está diciendo ahora mismo el Espíritu Santo? Porque esos pensamientos que están viniendo a tu mente, eso es el Espíritu Santo diciéndote, de esto te olvidaste. Esto debiste hacer y no hiciste. O esto hiciste y no debías. Cuando venga el Espíritu Santo a hablar a nuestros corazones, a nuestras mentes, estemos receptivos. ¿Qué hemos hecho en nuestras casas? ¿Qué hemos hecho en nuestras vidas que no agradan al Señor? Porque eso nos está haciendo perder la bendición de Dios. Y yo no sé tú, pero a mí me encanta la bendición de Dios. A mí me encanta disfrutar de los regalos que mi Padre me hace. Y muchos no los merezco, pero los disfruto con gusto cuando el Señor me los da. ¿Por qué? Porque mi vida no tiene que depender de lo que yo haga, sino que tiene que depender de lo que yo obedezco al Espíritu Santo. Y eso tiene que ser una consecuencia en lo que yo hago. Y cuando yo hago las cosas que Dios me manda, ¿dónde está el miedo? Un hombre que estuvo trabajando conmigo, él decía que él fue militar durante muchos años. Y él decía que había hecho cosas que no estaban bien, pero siempre ordenadas por un mando superior. No estaba orgulloso de ellas, pero él dice, yo obedecía a mi Señor en ese momento. Y dice, ahora que soy de Cristo, ese tipo de cosas no las hago, porque la voluntad de Dios siempre está por encima. Pero cuando nosotros somos siervos y obedecemos lo que dice nuestro Señor, nuestra responsabilidad corre de nuestro Señor. Y te voy a garantizar que Dios nunca te va a mandar algo que no esté en su voluntad. Nunca te va a mandar a hacer algo que no le agrade. Porque todo lo que Dios te mande va a ser para edificación tuya y del reino de Dios. Amén. Y qué bonito cuando hacemos cosas para Dios, cuando el Señor nos llama a negarnos a nosotros mismos y nos presentamos delante de Dios y podemos servirle con agrado, a pesar de negarnos a nosotros mismos. Alguien me decía hace unos días,
Dice, tienes que empezar a pensar más en ti. Y dice, cállate, Satanás. El Señor ya piensa en mí. Y eso dice su palabra, que busquemos, primeramente, el reino de Dios y su justicia. Y de todo lo demás, Dios hará. A veces decimos, no puedo servir al Señor en este área porque estoy trabajando. Bien, yo no te voy a decir que dejes tu trabajo, pero ponlo delante del Señor y dice, Señor, que sepas que no te puedo servir por este trabajo que tengo. Si tú quieres que te sirva en este área, ayúdame a resolver el conflicto. Pero a veces no pensamos en el poder de Dios, pensamos en que necesitamos de esto. Pero ¿sabes qué? Mi Dios está por encima de eso. Y si Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Y si Dios cierra una puerta, nadie la puede abrir. Entonces, si yo estoy dispuesto a servir a Dios, podremos ver la obra de Dios en nuestras vidas. ¿Queremos recibir las bendiciones de Dios? Pues hagamos como tales. Y hagamos la voluntad de Dios y recibiremos la voluntad de Dios. Recibiremos sus bendiciones. ¿No estás recibiendo las bendiciones de Dios? Ponte delante del Señor. Y pregúntale, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? A veces nos da vergüenza o nos da miedo. Es que a lo mejor le pregunto al Señor qué estoy haciendo mal y me va a decir que deje de hacer esto y esto que me gusta. Se siente, todo no se puede. ¿Qué quieres conseguir? ¿Quieres conseguir que Dios mismo venga y diga, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia? Yo lo quiero cada día. Yo quiero que el Señor venga cada día a mi vida y me ponga la mano aquí en el hombro y diga, este es mi Hijo en quien yo tengo complacencia. Me complace tener un hijo así. Y no porque yo sea muy bueno, sino porque dejo mi voluntad en manos del Señor y el Señor obra a través de mi vida y yo puedo ser canal de bendición. Y esa es la idea y esa es la voluntad de Dios, que vivamos conforme a su voluntad. ¿Quieres vivir conforme a la voluntad de Dios? Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Ponte en pie. Si alguien no quiere, se puede quedar sentado, ¿eh? Yo no quiero obligar a nadie. O si alguien no puede levantarse, que no se levante. Tampoco el Señor conoce realmente lo que hay en nuestros corazones. Señor Jesús, nos ponemos delante de ti, Señor, porque conocemos que tú eres un Dios perfecto, un Dios puro, un Dios santo. Y, Señor, quieres que tus hijos sean iguales. Señor, queremos que tú, en tu infinita misericordia, tiendas tu mano y a través de tu Espíritu Santo nos ayudes a ser perfectos delante de ti. Señor, nosotros somos imperfectos, Señor, a veces nos dejamos llevar por las corrientes, pero, Señor, queremos estar aferrados a ti. Queremos vivir en tu voluntad. Te pedimos perdón, Señor, por las veces que tomamos nosotros las riendas de nuestra vida y nos estrellamos. Y tú tienes que venir después a juntar los trozos, bendito Dios. Queremos pedirte que tú tomes las riendas de nuestra vida. Señor, tú conoces nuestras mentes, nuestros corazones, conoces nuestros impedimentos físicos y psicológicos. Y, Señor, todo ello lo queremos poner en tus manos. Y pedirte que tomes el control. Señor, necesitamos que tú nos guíes para poder estar dentro de tu voluntad, para poder experimentar cuál es la vida que tú quieres de nosotros. Y, Señor, y como consecuencia poder recibir las bendiciones que tú tienes para nosotros. Bendice nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra mirada en ti. Que podamos servirte cada día, Señor, con honor, de manera que tú nos mires y te complazcas de nosotros. Señor, y si nos equivocamos, te pedimos, bendito Dios, que tú nos restaures, Señor, que tú puedas alertarnos cada vez que estamos a punto de meter la pata. Y si ya hemos metido la pata, Señor, que tú puedas corregirnos con amor. Señor, que puedas disciplinarnos, que puedas llevarnos a estar en tu presencia. Queremos, Señor, ser benditos en ti. Queremos recibir tu bendición y que podamos vivir apartados de todo lo malo. Señor, si hay alguna cosa que nos cueste dejar, Señor, que tú nos des la gracia para poder hacerlo, porque queremos vivir en tu voluntad. Queremos vivir agradándote. Enséñanos, Señor, a vivir junto a ti, Señor, buscando siempre agradarte en cada cosa que hacemos. Acompáñanos, bendito Dios, y que tú seas, Señor,
nuestro ayudador, Señor, el que nos dé la oportunidad de agradarte cada día y el que nos dé la oportunidad, Señor, de entrar en tu presencia con santidad. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga. Bueno, como Rubén está ausente, continúo. Sentaros.